Hola, buenos días, Adán. Buenos días, profesor. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. ¿Usted me escucha? Sí, claro que sí. Déjame colocar los audífonos a ver si funcionan. Sí. Listo, pues vamos a esperar a algunos compañeros. Sí, vamos a esperar a Vamos a que se parar la conecten. grabación. Bueno, entonces, para que quede en la grabación, uno de los teoremas que mencionamos que era consecuencia del teorema 2. El teorema 2 se refería a que para cada x0, para cada solución, existía un intervalo maximal de alfa a beta. Y en la demostración de ese teorema, cuando hicimos algo por contradicción, de alguna manera probamos este teorema, que bajo las mismas hipótesis, si E es abierto y tomamos un elemento de x0 y el campo es de clase C1, entonces, y esto es el intervalo maximal de la solución x de t igual a pi de t de x0. Vamos a adoptar de aquí en adelante el pi para poder hablar de sistemas dinámicos así en general. Para poder hablar de un sistema dinámico sobre un espacio métrico localmente compacto en algunos teoremas más adelante. Bueno, entonces, en este problema de valor inicial, si el extremo superior es finito, entonces para cualquier compacto en él, existe una t en este intervalo, tal que la solución se sale del compacto. Bueno, aquí dijimos, vamos a escribir esta notación. Ahora, ¿cómo haríamos un dibujo simple de lo que dice este teorema? Pues una representación simple, pues es que... ¿Le podría bajar un poco, profe, por favor? Sí. O sea que este teorema de alguna manera nos dice cuándo sucede que tenemos escape en tiempo finito. Cuando la solución se escapa en tiempo finito. ¿Cuándo sucede eso? Eso es de alguna manera lo que nos está diciendo este teorema. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, profesor. ¿Cómo representamos esta parte? ¿Cómo representamos esta? ¿Cómo le harían ustedes así? Un dibujito así, muy simple.
pues diríamos, aunque podría ser medio contradictorio, aquí dibujar el RN, ¿verdad? Aquí. Y aquí podríamos dibujar el tiempo, o sea, RN aquí. El espacio E, un subespacio E de abierto de equipos, una cosa así, ¿no? Un tiempo inicial X0, en un punto X0, pues estaría por aquí, ¿no? El intervalo maximal, de 0 a T, hasta beta. Aquí está beta. Y entonces, lo que dice cualquier conjunto compacto, pues sería una cosa, tal vez que involucre el X0, no necesariamente, pues sería una cosa aquí, ¿no? Pero cuando se despliega en el tiempo, ajá, pues se convierte en una franja, ¿verdad? Y aquí está beta. Entonces, lo que dice este teorema es, para cualquier K que des, que esté contenido en él, si existe la solución, se sale, ¿no? Se sale de esta banda. Por eso se me escapa, ¿no? Ajá. Ahora que si K no está, esto es K, si K no está metido aquí, pues entonces pones cualquier otro, por default, ¿verdad? Pues va a existir siempre un tiempo T en el que yo me escapo, en el que no pertenece a la K. ¿Están de acuerdo en esto? Ajá. Que si quieren hacer un dibujo más complicado, pues lo podemos representar, ¿no? O sea, si Rn lo representan como el plano, ajá, ya no puedo mover. Si nos representamos aquí con el plano, aquí el intervalo de 0 hasta beta, y por acá digamos que está el conjunto E, el pizarrón es todo Rn, y aquí está X0, y si aquí está el compacto acá, y aquí viene la solución pi, ¿verdad? Que en el X0 vale 0, ajá, y el 0, X 0 es igual a X0, ajá. Si lo escribiríamos, ¿no? Es decir que X0 es igual a X0. Ajá. Entonces dice, si este es un compacto cualquiera, pues, y la solución se me escapa siempre de cualquier compacto. ¿Sí? ¿Está clara la idea? O sea, significa que si el dominio de la solución, el extremo superior del dominio de esa solución es finito, entonces seguramente pues tengo un escape en tiempo finito. Ajá. ¿Sabes? Ok, entonces ahora algo que algo que se probó la vez anterior, lo último que probamos, yo creo que no estábamos todos, por horario 1, algo que se probó es bajo las mismas hipótesis, ajá, bajo las mismas hipótesis. Del teorema anterior, el teorema que le llamamos 3. Sí, la beta es finita. Y el límite existe, ¿verdad? El límite cuando la X cuando la T tiende a beta por la izquierda. ¿Puede bajar la cámara? Sí, de la solución. Ajá. Así es, ¿eh?
Si existe y es X1. Cuando escribimos esto, pues quiere decir que existe límite. Existe. Entonces, lo que concluye esta parte, entonces, ese punto, X1 de T, el límite, debe estar en la frontera de I. Ándele. Si existe, debe pertenecer a la frontera del conjunto E. Si el límite existe, pertenece a la frontera. El conjunto E. Esto lo probamos, ¿no? Claro. Este corolario 1. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Ajá. Entonces, este teorema, pues ya lo probamos. Que está en la frontera. O sea que, ¿quién sería la frontera del conjunto E aquí? Si este límite existe y E se encuentra en la frontera de E, pues sería que en este dibujo, no sé si me están viendo. En este dibujo. Ahí ya se ve, ahí ya está bien. Quería decir que yo cruzo por aquí. Cruzo en esa parte. Me salgo por ahí. Además de que me salgo de cualquier compacto, yo alcanzo la frontera del conjunto E. Si el límite existe, ¿no? Entonces, si quieren, vemos un ejemplo de esto. ¿Qué pasa si el límite no existe? ¿No? ¿Vemos un ejemplo? Bueno, seguimos con el siguiente corolario. Un ejemplo. ¿Un ejemplo? Sí. El ejemplo es el que viene por aquí. Tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. O sea, alguien te dice, bueno, ¿y qué pasa si el límite no existe? Ese es el ejemplo. El grupo 3 del perco. Página 87. Bien, si ustedes tienen un sistema aquí, menos x2 entre x1, x2 punto igual a x1 entre x3 al cuadrado y x3 punto igual a 1. Es un sistema en el que ¿quién sería E en este caso? Bueno, vamos a poner la condición, condición inicial, que x1 de 0, x2 de 0, x3 de 0. Pues aquí ponemos uno entre, vamos a poner aquí, la condición inicial que sea aquí 0, inicia en el 0, el menos 1,
y 1 entre pi. Ujú. O sea, rápidamente, ¿qué es lo que podíamos, cuál sería, cómo encontraríamos la solución? Entonces, aquí x de 3 de t, pues sería t, ¿verdad? Más una C3. ¿No? Pero como x3 vale 0, pues entonces C3 es igual a C3 y este es igual a 0. Entonces aquí x3 y x3 es 0, pues entonces C3 vale 0. Ajá. Y entonces aquí x3 de t es igual a t. Ahí está t. x3. Ahora, ¿cómo le hacemos para x3 es t? Entonces aquí x2 punto es igual a qué? A 1, x1 entre t al cuadrado. ¿No? ¿Puede bajar la cámara, profe? Así, ¿no? Sí, gracias. Sí. Se podrá resolver así directamente. Ujú. Se podrá resolver directamente. Entonces, x2 es así. Y x1 es igual. Bueno, aquí es x3 también. Ajá. Y también. Ajá. Entonces aquí x. Bueno, vamos a poner aquí para que esté en orden. x1 es igual a menos x2. ¿No? Y x3, x2 punto es igual a x1 entre t cuadrado también. ¿No? O sea, los tres están ahí. ¿Cómo podríamos obtenerla? ¿Será posible obtener la solución así explícitamente? ¿Mediante algún artificio? Bueno. Tenemos la primera, o sea, ahí la derivada. Podríamos llegar a la solución de algunos Eso, métodos, ¿sí? es una pregunta. Es el ejercicio 3, ¿verdad? De la, Sí, de la sí, sí, sí. 87. Ajá. Es que las condiciones iniciales son otras, profesor, me parece. Creo que ahí hubo algo. Ajá. Es X de... Cero en la primera, ¿no? En la primera sí, entrada. la primera es 0, la segunda es Cero. -1 y la tercera es 1 entre pi. 1 entre pi, ¿verdad? Sí, Ajá. sí, está Y bien. aparte X sería X de 1 entre pi en lugar de X de 0 en todas las entradas de ahí. Ahí sería en Es uno todas entre esas. pi. Sí, sería en todas 1 entre pi, Sí, profesor. sí. Y Cierto. déjenme. Entre pi creo que lo habíamos resuelto. ¿No? Sí, ¿Qué hicimos para resolverlo? No me acuerdo. pasar a coordenadas polares. La primera, bueno, la tercera coordenada, x.3,
ese sí, ya no hay problema. Pero lo hicimos en coordenadas polares, pero sí puedes subir la cámara un poquito porque no alcanzo a ver no se alcanza a ver la parte de arriba. A ver, X. Y ahí en X1 punto es igual a menos X2. Ujú. Ajá. Entre Sobre X3 X3 cuadrado. Al al cuadrado. cuadrado, ¿no? Aquí lo Sí. cuadrado. Ok. Igual abajo. A ver. Ah, sí. Ya lo demás ya está. Ya Sí, está, es ¿verdad? Ujú. Entonces, en coordenadas polares, ¿qué nos quedaba? Ajá, ya al último, déjeme ver. Bueno, la X3 de T sí es igual a T, esa no hay problema. Y en coordenadas polares, lo que nos quedaba, déjeme ver. Bueno, se puede. Bueno, Sí, no quiero dar la solución así, sino si lo hacemos, pues, si pasando a coordenadas polares, ujú. a coordenadas polares o cilíndricas, ¿no? Más bien, Sí. cilíndricas. Vamos a coordenadas cilíndricas. Y entonces, pues, tenemos que R de teta es igual al coseno de teta a R coseno de teta, ¿verdad? R de teta, R de T, no, R de T, coseno de teta T. Teta de T. Es X de T, ¿no? Ahí puede bajar la cámara, pues ya no se alcanza a ver. X1 de T. X1 de T así. X2 de T igual a R de T seno de T. Seno de teta de T. Bueno. Correcto. Ahora vamos a hacer el R de T. Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Que cuando T tiende, sí, cuando T tiende al cero, pues el límite no existe, ¿verdad? Cuando T tiende a cero por la derecha. Ajá. Sí, profe. Luego lo que hicimos después fue derivar nuestras coordenadas cilíndricas. Vamos a ver, entonces, después, Entonces sí, ya no tendría sentido ahí donde está escribiendo la C3, ¿no? Ya la C3 ya, digamos, cambiaría, ¿no? aquí X3, C3, la constante C3, profesor. sí, aquí cambiaría, pues bueno, vamos a ver cómo nos quedaría. X3
sería x3 de 1 entre pi, ¿verdad? Sí. 1 entre pi. Y aquí x de 1 entre pi. O sea, la condición inicial es en un punto que no es el 0, ¿verdad? Sino es el 1 entre pi. Ajá. Entonces, pero el C3 de todas maneras es aquí 1 0. entre pi. 1 entre pi. Ujú. Sí, ya C3, ajá. 1 entre pi. Y aquí tendríamos t más 1 entre pi, ¿no? Ujú. T más 1 entre pi. Uno entre pi. Pero la solución, profesor, es, la solución es x3 de t es igual a t más c. Y al momento de sacar las condiciones iniciales, se va a ver. No, al tomar las condiciones iniciales, nos va a Ya. quedar aquí como t más 1 entre pi. Ah, no, vamos a. Sí, mejor sería. Ajá, aquí sería 1 entre pi, ¿verdad? Ujú, sí, 1 entre pi porque es. Porque en 1 entre pi vale 1 entre pi, ¿no? Sí, entonces sería 1 entre pi más c igual a 1 entre pi y se cancela el 1 entre pi y c vale 0. Entonces c vale 0. Entonces esto ya no va. Va así. O sea, nos queda de esa forma, ¿no? Nos queda ese caso. Entonces, pasando a coordenadas polares, derivamos. Ya no vamos a hacer todo el proceso, pero lo que tenemos es lo siguiente. Y con ese cambio, pues tenemos que x cuadrada, x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado es que es r de t, ¿no? R cuadrada de t. Y si derivamos, aquí tenemos 2 x1 por x1 punto más x2 por x2 punto igual a 2r por r punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es aquí se cancela x1. ¿Puedes subir la cámara? Sí, por x1 punto. Ajá. Más x2 por x2 punto. Falta un 2. Y r por r punto. Entonces aquí, ¿cuánto nos quedaría? Aquí en nuestras ecuaciones nos queda que x1 por x1 punto, nos quedaría x1, aquí x1 por x1 punto es menos x2 sobre t al cuadrado, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya, a la integral aquella, más x2 por x2 punto, que sería x1 por entre t al cuadrado. Y entonces esto nos da, es igual a r por r punto, por r punto. Y entonces se nos cancelan estos dos, ¿no? Estos dos términos. x1 menos x1 por x2 sobre t cuadrada más x1 por x2 sobre t cuadrada igual a r por r punto. Y aquí nos queda que r por r punto es 0, ¿está correcto? Sí. Y esto equivale a decir que pues r punto es 0, ¿no? Pues, y si r punto es 0, ¿qué tenemos? Pues que
que R punto es un R0. Es una constante. R de T es igual a R0, ¿no? Una constante. ¿Puede R0. bajar la cámara? Sí. Muy bien. Entonces, ¿pero quién es R de T? Pues R de T. Ahora por otra parte, vamos a calcular el ángulo, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Vamos a calcular el ángulo. Y el ángulo se calcula θ de T es igual al arco tangente de x2 de T sobre x1 de T. ¿Vale? Entonces es el arco tangente y calculamos su derivada, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces la derivada de la cotangente pues es θ punto de T. Ah, madre. ¿Qué pasó? Sí. Tenemos esta θ de T. Ajá. Y aquí al derivar, bueno, aquí nos quedaría 1 más x2 entre x1 al cuadrado por x2 punto x1 menos x2 por x1 punto. Sí. Bueno, no sé si se alcanza a ver bien. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a... Sí. Pues lo de abajo es R de T al cuadrado. Lo de abajo es R de T al cuadrado. Θ punto de T es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado por x2, 1 punto menos x1 por x2 por x1 punto. Así. ¿Vale? x2 punto por x1 punto menos x2 por x1 punto. ¿Ah? Ok, entonces, pues el denominador ya vimos que es R0, ¿no? Bueno, es R al cuadrado. Es R al cuadrado de T. Ahora, en el numerador, x2 por x1 punto menos x2 por x1 punto. x2 por x1, pues es... x1 dijimos que vale... Aquí sería x2 por x1, que lo tenemos allá, menos x2 sobre t al cuadrado menos x2. A ver, ¿por qué aquí hay otra vez? Sí, ahí en X2, donde señaló, profesor, ahí Es es x1, ¿verdad? X1, ajá, y X2 punto. Punto. Sí, Y aquí, ya, ese ese está x2 bien. está bien. Ajá, Entonces ese fue aquí, también ahí, ¿no? x1, Y X2 punto. x2
Ahí está. Entonces aquí tenemos x1 por x2 punto. Ajá, que sería x1 entre t cuadrada. Sí, Entre t cuadrada. Menos x2 por x1 que es menos x2. T al cuadrado, ¿no? Entonces aquí es x1 al cuadrado sobre t cuadrado más x2 al cuadrado sobre t al cuadrado. Y entonces tenemos 1 entre t al cuadrado por r de t, ¿no? ¿Sale? Por r de t al cuadrado, ¿no? Ajá. Por lo tanto, bueno, esto es el denominador, numerador. Entonces aquí tenemos r al cuadrado de t por 1 entre t cuadrado, ¿no? Y aquí se cancelan los r's. Teta punto es 1 entre t al cuadrado, ¿vale? Entonces ahora si integramos, pues con respecto a t, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda ¿Puede bajar la teta, cámara? ajá, teta de t, que teta de t es igual a menos 1 entre t, ¿estamos? Más una constante teta de integración, más un teta cero, ¿no? Ujú. Más un teta cero. Entonces tenemos como solución, ajá, que x1 de t es R0, es este de t, R de t, y en este caso R0 está constante, por el coseno de quién, que teta 0 menos 1 entre t. Ajá. Y x de t es igual a qué, a R0 por el seno de teta 0 menos 1 entre t. Menos 1 entre t. ¿Sale? Estas son las soluciones. Y ahora si aplicamos las condiciones iniciales, ¿verdad? Para conocer R0. Ajá. Para conocer R0, vemos que con esas condiciones iniciales, ajá, como las aplicamos, pues sabemos que si la t vale 1 entre pi, ujú, si la t vale 1 entre pi, ¿cuánto? Ajá, sí, Profe, si ¿le la t, puedes subir un poquito, por favor? ajá, Gracias. ahí está. Eso es lo que hacemos.
¿Qué pasa si la T vale 1 entre pi? Entonces el ángulo, ¿Le puede bajar poquito, profe, por favor? ¿sí? Ujú. Ahí. Bueno, para como x1 es 0 y x2 es 1 entre pi. Ujú. Profesor, ¿cree que le pueda regresar poquito a su pizarrón anterior, por favor? Me faltó Sí. copiar. Vamos a calcular esto. ¿Le puede bajar un poquito, profesor, por favor? Ujú, sí, ahí está. Estos son los cálculos de teta de t. Ujú. Bueno, aquí aprovechando que estamos enfocando aquí el pizarrón. Si quiero aplicar aquí las condiciones iniciales. En 1 entre pi, pues esto vale 0, ¿verdad? Esta parte, en 1 entre pi. Si la t vale 1 entre pi. Ajá. Si la t vale 1 entre pi, es la primera coordenada, se hace 0, ¿verdad, Hugo? 0, entonces tengo 0 al cuadrado. Y si se le aplico al otro, pues es menos 1 al cuadrado. Entonces aquí tengo que es R, la constante es R0 igual a 1. Ahí súbale un poquito, que no se alcanza a ver. Entonces R0 vale 1. Ahí, ¿no? Ahí está. Sí, o sea, x1 al cuadrado de 1 es x2 al cuadrado de 1 entre pi es igual a R 0 al cuadrado, ¿verdad? Que son las condiciones iniciales. R0 al cuadrado vale 1, entonces... Ajá, entonces en R0 aquí pues ya podemos poner 1, ¿no? ¿Vale? Ya nada más nos falta, ¿sí? ¿Podría subir un poquito la cámara? Sí, claro. Ahí está. Ajá. Ya, profesor, gracias. Sí. Bueno, entonces les decía que aprovechando que tenemos aquí enfocada la cámara,
aquí tenemos el X1 de 1 entre pi. ¿Cuánto sería teta 0 para calcular con esta ecuación? Teta 0. Teta 0, pues tendría que usar esta, ¿no? Para las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale X2 de t? Vale menos 1. Menos 1, pero en el denominador tenemos que X1 vale 0, ¿verdad? ¿Puede bajar otro poquito más la cámara? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando tenemos con el arco tangente? Cuando tenemos que la coordenada X, la X es 1, aquí es 0. Digo, el X1 es 0, es aquí. Y en el eje vertical, pues tenemos un 1. ¿Qué pasaría ahí con la tangente? Como que el límite es pi sobre 2, ¿no? En ese caso sería pi sobre 2, ¿no? Teta 0, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese límite sería pi sobre 2. Cuando nos acercamos por la derecha. Entonces, pues aquí tendríamos que poner el ángulo teta 0, ¿cuánto sería? A ver, están bien las condiciones iniciales. Es X2. Sería tomar, profesor, sería tomar teta 0 de 1 entre pi. Ajá. Ajá, y sí, para ver cuánto vale K de teta 0. Teta 0 igual a 1 entre pi. Ah, bueno, sería teta 0 de 1 entre pi. O sea, tomar la tercera condición inicial. Ajá, pero estamos evaluando en 1 entre pi. Sí. Y eso sería igual a Teta daría 0, ¿no? K. Bueno, sería K menos pi igual a menos pi medios para tomar la tercera. Y nos quedaría que K es igual a pi medios. Pi medios. Sí. Y entonces la solución que satisface esa condición, o sea, para llegar a la solución que tenemos aquí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ya me puedo mover? Sí, por mí ya, profesor. Ya. Ajá. Sí, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver por acá. Entonces, ¿qué tenemos como solución? Ya vimos que la tercera coordenada, pues nos dio como solución desde un principio, nos dio t, ¿verdad? La tercera coordenada. La segunda coordenada, ajá, nos da x2 de t. Como R0, pues ya vimos que vale 1 por el seno de teta 0 menos 1 entre t, ¿no? Ajá. Y x1 de t es igual al coseno de teta 0 menos 1 entre t también, ¿no? Ajá. Entonces, pero teta 0, cuando t vale, fíjense bien, aquí hay que tener cuidado porque teta de t depende, es el arco tangente, ¿verdad? ¿Arco tangente de quién? De
X2 de T, ¿sí hubo? X2 de T, Sí, X2 de T entre X1 de T. entre X1 de T. ¿Vale? Entonces, si la T vale 1 entre pi, ¿ves? Si la T vale 1 entre pi, o sea, tenemos que evaluar teta en 1 entre pi, ¿no? Porque es la condición inicial. Pues sería la cotangente de X2 evaluada en 1 entre pi, que sería menos 1, ¿no? ¿Entre qué? Entre 0, pero ese es, aquí tenemos el X1, X2. Ajá. Y cuando la X2 vale menos 1, ajá, tendríamos que tomar este ángulo, ¿no? O este, ¿no? Menos pi sobre teta 0 sería un ángulo como, algo así como pi sobre 2, ¿no? Como pi sobre 2, que es donde no está determinada la tangente. ¿Cuánto es entonces aquí sería el coseno de pi sobre 2 menos t, ¿verdad? Seno de pi sobre 2 menos t. Pero esto es igual al coseno de 1 entre t, ¿no? 1 entre t. Ahí suba la cámara, profesor, no se alcanza a ver. Pero esa es por las fórmulas de los cosenos complementarios, ¿no? Sí. ¿Sí? Esta me daría el coseno de 1 entre t. Y este sería el seno de 1 entre t. Ya tendríamos la solución que da superco. Creo que es al revés, profesor. Coseno de alfa, bueno, de pi medios menos alfa, bueno, de 1 entre t es igual a seno de 1 entre... Seno de 1 entre t, ¿verdad? Ajá. Seno de 1 entre t. Y Y coseno coseno de 1 entre t. ¿No? ¿Qué es lo que nos da esta cosa, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver este ejemplo? Bueno, ¿qué tiene de interesante? Bueno, lo interesante de este ejemplo es que se trata de un sistema dinámico, bueno, de una solución que se mueve en un cilindro, ¿verdad? Que se mueve en un cilindro. ¿Sí? Cuando en el plano, pues en el plano XY, pues es una solución que va así, ¿no? En un círculo. Así. En un círculo. Y ¿Puedes bajar un poquito la cámara? ajá. Entonces sería un círculo, ¿no? Aquí en el plano X1 y X2. Y o sea, y cuando 1 entre t vale pi, o sea, cuando estamos en este punto, y aquí está el dominio maximal, ¿no? De 0, abierto, le vamos a poner aquí, a más infinito, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí, ¿quién sería el conjunto E en este caso? Pues el cilindro le podíamos llamar conjunto E, o el espacio R3. Pero cuando estamos en 1 entre pi, aquí está el eje de X1, X2 X2 es negativo. Estamos en este punto. El menos 1, aquí está menos, no sé cómo lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí el X2 hacia este lado. Aquí X1 y aquí X2 negativo. X2 negativo hacia este lado.
Entonces, cuando x1 vale 0, pues estamos aquí, en este punto, pero con menos 1, ¿hacia dónde lo pondríamos? Hacia x2. Ajá. 0 a una altura de 1 entre pi. A ver, x1 lo subimos a una altura de 1 entre pi, pero sobre el cilindro. Aquí estaría el punto 0 menos 1 a 1 entre pi. Entonces, a partir de aquí, la solución se va enredando en el círculo y se va hasta infinito, ¿no? Pero antes, aquí, cuando hace esto, viene enredándose aquí. Pero la frecuencia es cada vez mayor. Y llega el momento en que aquí da una infinidad de vueltas antes de acercarse al círculo que tenemos aquí. De hecho, no va a tocar el círculo porque si nosotros queremos medir la longitud, aquí vamos a tener el 0 y aquí 1 entre pi. 1 entre pi está por aquí, ¿no? Si queremos integrar para saber cuántas vueltas da, usamos la longitud de arco. Puede ser la cámara de la izquierda. Sí, a la izquierda. Aquí. Sí. Aquí comenzamos sobre el cilindro, ¿verdad? Aquí tenemos aquí sube. Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Aquí estaría el punto 0, 1, 1 menos 1 y 1 entre pi. Entonces estamos sobre este eje, ¿no? Y de aquí comenzamos a dar vueltas así, para t tendiendo al infinito, ¿no? Pero si nos vamos hacia atrás, aquí vamos a empezar a dar vueltas. Y cada vez nos vamos a ir pegando más. Y más. Aquí va a haber una infinidad de vueltas, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es calcular ¿qué longitud de arco tiene esta curva? La longitud de arco de la curva que se calcula de 1 entre pi, ¿sí?, hasta t. La integral de 1 entre pi hasta t de la norma de x1 de la norma de x de t al cuadrado, x de s al cuadrado, prima de s, ¿no? Así se calcula, ¿no? Con las... Ajá. ¿Sí? Calculamos la norma de esta cosa. Y que se debería integrar de 1 entre pi hasta t.
Puede bajar la cámara, profe. Sí. Sí, sí. O sea, esta integral es x1 punto al cuadrado, es decir, la raíz de esta cosa, ¿no? Más x2 punto al cuadrado, más x3 punto al cuadrado, ¿no? Ajá. La raíz, o sea, esta es la longitud de arco. Pero si le quitamos este término, entonces, aquí, es decir, aquí tenemos, hacemos, la longitud de arco es, ustedes saben que es x1 de s, ¿no? Punto de s, al cuadrado, más x2 punto de s al cuadrado, más x3 punto de s al cuadrado, ¿no? Ajá. Si nosotros le quitamos este término a esta integral, pues esta integral va a ser más grande, o sea, este término es más grande que solamente dos de estos dos componentes, ¿no? Ajá, si le volamos esta parte. Eso se la quitamos para poderla volver exacta. Ajá. Entonces, y entonces esta integral va a ser igual, mayor o igual que, sí, va a ser mayor o igual que la integral de 1 entre pi hasta p de la raíz de x1 al cuadrado, ajá, x1 al cuadrado de p de s, x2 al cuadrado de s. Así, raíz entre x3 al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí? Ahora nosotros habíamos calculado por ahí el radio R de t, que es esto que tenemos aquí. Ujú. Y esto es al cuadrado. Entonces esto es igual a la integral de t hasta 1, de 1 entre pi hasta t. Ajá. A ver, en cálculos anteriores teníamos calculado ese valor, más o menos, ajá, que con por aquí lo habíamos calculado, teta de t, y nos quedaba esto al cuadrado, pues nos quedaba aquí la raíz. Y esto era 1, ¿no? Lo de aquí arriba es 1. Entonces aquí nos quedaba ds entre s al cuadrado. Y esto es igual a 1 entre t menos pi. ¿No? Esa es la longitud de arco, ¿no? La longitud de arco de la curva es igual a 1 entre t menos 1 entre t. Entonces, si el límite, tomamos el límite de esta cosa, t tiende a 0 por la derecha, la longitud de la curva, pues este término se hace infinito, ¿verdad? Tiene una longitud infinita, ¿no? Pero además, lo que tenemos ahí es que el límite no
no existe, ¿verdad? Ujú. El límite, cuando t tiende a 0 más por la derecha de la solución. Ujú. Aquí no existe porque no es único, ¿verdad? No se va a un solo valor, sino que se va a una infinidad de curvas, ¿no? Más bien lo que existe ahí es el conjunto límite y no el límite como tal, ¿no? Es decir, el límite superior que se le conoce, ¿no? ¿Puede bajar la cámara? Sí. ¿Hay alguna duda aquí con respecto a los cálculos? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profesor, en este caso, eh, con relación a lo que vimos del lema, Ujú. si tuviéramos un intervalo compacto hacia arriba, entonces la solución no se saldría. Ah, bueno, ¿cuál es la idea de este ejercicio? De este ejemplo. Ujú. En este caso, nosotros tendríamos, o sea, la idea es lo siguiente. Nosotros tenemos un intervalo maximal, alfa, beta, ¿no? Ujú. Y en relación a lo que estábamos viendo con el corolario anterior, es, si beta es finito, ujú, si beta es finito, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos a decir que está el cero, si tomo el límite cuando la t tiende a beta por la izquierda de la solución, ¿verdad? Y yo sé que esto es finito, ¿no? Cuando tomo el límite por la izquierda, hacia beta por la izquierda, ujú, de x de t, y este límite existe, ¿verdad? Vamos a suponer que existe, entonces, suponiendo que este es finito, ujú, entonces el límite debe estar en la frontera del conjunto E, ¿sí? O sea, para cualquier compacto se te escapa. Y si existe, está en la frontera del conjunto E, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar de este lado, ¿no? Si el límite cuando la t tiende a alfa por la derecha, ajá, por la derecha alfa, por la derecha, de x de t, existe y vamos a llamarle x2, si existe, y yo tengo que este es finito, ajá, si este es finito,
entonces este límite debe estar en la frontera del conjunto E. Lo mismo que acá, pero ahora acercándonos del otro lado, ¿no? ¿Estamos? Entonces, en el ejemplo podríamos ver los dos casos, ¿no? Ajá, sí, se pueden ver los dos casos, pero aquí hay una cuestión de que el límite no existe, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? El Ajá, límite sí. no existe. Ajá. Y entonces, ¿cuál es está en la frontera del conjunto E o no está en la frontera del conjunto E? Ujú. Aquí realmente, pues, ¿quién sería para nosotros el conjunto E? Pues sería, pues el espacio, ¿no? Rn, ¿no? Pero aquí no se viola el teorema porque el límite no existe, ¿no? Ajá. Sí. El límite no existe. Y sin embargo, esta anomalía, pues dices, la órbita o el arco de la solución es infinito, ¿no? ¿Verdad? No estás diciendo que sea finito, ¿no? Si fuera Sí. finito, pues entonces sí, pues estaría, y el límite existe, estaría en la frontera del conjunto, ¿eh? No sé si se dan cuenta de esa sutileza. Sí, sí, profe. Ajá. ¿Vale? Bueno, vamos entonces ahora hacia otro corolario. ¿Hay alguna otra pregunta? O sea, aquí tenemos como conjunto límite, porque todas las órbitas al girar se acumulan. ¿En dónde se acumulan? En un disco, ¿no? En un disco compacto, pero ese es un conjunto límite, no es un punto, ¿no? ¿Verdad? Ese va a ser una órbita periódica, ¿vale? Lo que vamos a tener ahí hacia atrás es un conjunto límite. Lo que vamos a ver en el siguiente tema, cómo localizar conjuntos límites, ¿no? Con el teorema de Poincaré-Bendixson. Ajá. Ok. Pero aquí la cuestión es de que sin embargo la T no está tendiendo a infinito, ¿verdad? Tampoco, ¿no? El dominio es finito, ¿no? Y sin embargo la curva da pues una infinidad de vueltas. ¿Estamos? Bueno. El siguiente corolario dice que corolario 2, corolario 2, corolario 2. Bueno, aquí tenemos que, como hipótesis, las mismas que el teorema, ¿no? Que es abierto, contenido en Rn. Tenemos X0 está en E. X0 pertenece al conjunto E. Tenemos el intervalo maximal derecho y más de X0 igual a 0 hasta beta. Y es el intervalo maximal derecho. Intervalo maximal derecho. El problema de la solución del problema de
valor inicial. Ajá. Y supongamos que existe un compacto K, ¿sí? Supongamos que existe un conjunto compacto K contenido en él, tal que, ¿sí? Tal que el conjunto de las 10 en Rn y Puede bajar la cámara, profe. sí, tal que y de t, sí, tal que y de t es igual a x de t para alguna t en este intervalo, para alguna t en el intervalo del 0 hasta beta. Ujú. Sí. Entonces, ujú. Esto, miren, esto no es más que la imagen de la solución, ¿no? ¿Sí? Lo podríamos escribir simplemente así. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es x de t, ¿no? La solución, aquí x de t igual a pi de t de x0, ¿no? Si es solución de este problema de valores iniciales y si existe un compacto que contiene a la imagen de esa solución, ¿verdad? Ajá. Tal que se está contenida en el compacto. O sea, si yo encuentro un compacto tal que contiene la imagen de la solución, vamos a escribirlo entonces mejor así. Sí, es lo mismo que escribir que X evaluada en el intervalo, ¿verdad? Evaluada en el intervalo de 0 a beta. Y esto está contenido en un compacto. Ajá. Es lo mismo, ¿no? Entonces, la beta tiene que ser infinita. ¿Sí me entienden? Eso es lo que dicen, ¿no? Es decir, si yo tengo un intervalo maximal, y encuentro un compacto que contiene la imagen de esa solución, entonces beta es infinito. Entonces, la demostración de este corolario es inmediata porque es consecuencia, es la contrarrecíproca del teorema 3. ¿Sí? No sé si recuerdan el teorema 3. O sea, el teorema 3 dice lo siguiente. Vamos a ver si lo podemos escribir en un pedacito aquí. El teorema 3 nos dice que ¿sí? El teorema 3, bajo las mismas hipótesis que tenemos aquí, el teorema 3 dice, bajo estas mismas hipótesis, si beta es finita, entonces, ¿sí? Entonces, para todo compacto, para todo K compacto en Rn, más bien en E, existe una T en el intervalo de alfa a beta, de 0 a beta. Aquí de 0 a beta, aquí de 0 a beta, aquí cerrado. Si T es finito, para todo conjunto compacto K, existe T en beta, tal que X de T
no está en K, ¿no? O sea, para todo K. ¿Cuál es la contrarrecíproca? Si yo tengo que P implica Q, la contrarrecíproca es la negación de que Q implique P. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál sería la negación de esta parte? Del para todo. Para todo es compacto. La negación es que existe un compacto tal que para todo P en ese intervalo X de P está en K. Esa es la contrarrecíproca, ¿no? Y la negación de esto que sería que no es finito, ¿verdad? Que no es finito, sino que es infinito. ¿Sí me entienden? ¿Sí? No sé si está claro este corolario 2. Sí, profe. Ujú. Entonces, si yo encuentro un compacto que contenga la imagen de la solución, eso implica que el intervalo maximal derecho es infinito, ¿no? Ajá. Entonces, yo puedo formular un corolario 2', ¿no? Si tengo si encuentro un compacto que contenga tanto la solución en el intervalo derecho como en el izquierdo, ajá, entonces quiere decir que esa solución está definida en todo R, ¿no? O sea, si yo puedo atrapar la imagen en un conjunto compacto, eso implica que la solución tiene como dominio todos los números reales. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Sí lo captan? Alonso, Vizcaya. A ver, va nuevamente, profesor, por favor. Ajá. Esta es una parte crucial e importantísima, ¿no? Si yo tengo un conjunto compacto, ¿sí? No importa que sea en R, en R2, en R3, en Rn. Si yo encuentro un conjunto compacto que tiene la condición inicial de la ecuación diferencial y esa solución está contenida en ese compacto, en todo su intervalo maximal, entonces esa solución está definida en todos los reales. Ajá. ¿Está? ¿Sí? Tanto hacia adelante como hacia atrás. Ajá. Está definida en todos los números reales. Esa solución, ¿no? ¿Estamos? Si tengo yo un conjunto compacto. Uh-huh. Y algo que vamos a ver con el teorema de Poincaré-Bendixson es que si yo tengo pues un conjunto compacto, pues que sería en este caso acotado, un conjunto acotado, entonces necesariamente ahí tiene que haber un punto de equilibrio o tiene que haber un ciclo límite en ese conjunto. Ese es el tema que sigue. Por eso esto es importante. ¿Sí? Eso es lo que descubrió Bendixson. Ajá. Entonces este corolario es muy importante. Ajá. Y lo contrario es saber si yo tengo un compacto y contiene la solución, ¿verdad?, del problema de valores iniciales, tales que su intervalo maximal es finito, entonces siempre se me va a salir del conjunto compacto, ya sea hacia atrás o hacia adelante, ¿no? ¿Sí? O sea, si tú tienes una solución de un problema de valores iniciales que tiene un dominio finito, no va a haber manera de atraparlo, ¿no? La solución se me va a escapar. ¿Está claro? En el fondo es eso. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno, yo sí ya lo veo todavía más claro.
Sí, sí, profe. Adán Santos, lo tienen que sentir, pues, que sí es, ¿no? Bueno, al menos yo lo percibo, Ujú. lo que dijo al principio, pero dicho de otra manera, porque A ver, ¿cuál es la manera en que lo entendiste? y bueno, a mí me choca la idea de que si tenemos un compacto y la solución está dentro de un intervalo dentro de ese compacto, entonces la solución va a estar definida para todos los reales, ¿no? Era lo que decía. Si tienes bueno, todo esto que estamos diciendo, dices, yo tengo un conjunto compacto aquí, ¿vale? Aquí tengo mi condición inicial aquí, ¿no? ¿Estamos? Tienes una solución, ¿verdad? Que pues la llamamos pi de t de 0, ¿no? Y su dominio, es alfa beta, ¿no? Y aquí nos referimos al intervalo maximal, ¿no? No a cualquier intervalo, sino al maximal. Ajá. Una parte es la siguiente, dice, si este es un compacto y este es el intervalo maximal y la solución está hacia adelante metida en el compacto siempre está dentro del compacto. Entonces, beta tiene que ser infinito. Ajá. Si siempre se queda allá adentro. Ajá. Si siempre se queda adentro, entonces este beta tiene que ser infinito. Ujú. ¿Sale? ¿Está claro? Sí, sí, profe. La otra, si beta es finito, si beta es finito, aquí, para cualquier compacto que tengas se te va a escapar. ¿Sí? Se va a salir. Si beta es finito. ¿Sí está claro ahora? Se va tu solución. Y lo mismo se razona hacia atrás. Si yo tengo que beta es, que no se me sale si t es negativa y nunca se sale, o sea, el límite de que se queda ahí siempre, cuando t tiende a alfa por la derecha, entonces la solución, alfa tiene que ser menos infinito. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Luego entonces, si una solución nunca se sale de acá y está definida en un intervalo maximal, entonces este intervalo son todos los reales. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ajá. ¿Sí está claro, razón? Sí, profe, sí. Eso es algo de lo más importante de esta parte. Ajá. Es lo más importante de esto que tenemos aquí. Ajá. Ahora, si tienes ahí atrapada la solución hacia dónde se va, ¿no? Y tiene un punto de equilibrio, o sea, le vamos a dar alguna otra condición, hacia dónde va a morir esta órbita, hacia dónde se va a ir, si existe el límite, cuando t tiene infinito, si este ya es infinito, cuando t tiene infinito, hacia dónde se va. Entonces, ahí vamos a definir los conjuntos alfa límite y omega límite, ¿no? ¿A dónde van a morir las órbitas? Ajá. ¿Qué decía Poincaré? Pues van a morir o en un punto de equilibrio o bien en una órbita periódica. ¿Sale? Es el tema que sigue, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar en el libro de Hirschsprung, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Ok, profe.
Bueno, ¿qué otra cosa queda aquí pendiente? No sé si queda claro, Vizcaya. Esa parte, Sí, profe, todo bien. ¿sí? Digamos que esa es una parte delicada, si nos vamos sin entenderlo. Ajá. Pues no. No estaría ahí. Ajá. Ok, vamos a ver ahora. Finalmente, esto que sigue es útil para la teoría de bifurcaciones. El siguiente teorema. Que lo vamos a ver este otro teorema número 4. Teorema número 4. Bueno, de esta parte es lo más importante. Vamos. Vamos a ver, teorema número 4. Pues tenemos un conjunto abierto de Rn como hipótesis. E es abierto, pues coincide con su interior. X0 está en E. F es de clase C1. F es de clase C1. Y además, suponemos que el problema 1 tiene solución. El problema de condiciones iniciales, ¿no? Tiene una solución X de T como X0 para toda T en AB, un intervalo cerrado. Profesor, ¿cree que puede hacer un poco más hacia la izquierda su pizarrón? Sí, sí, Gracias. gracias. Entonces, tenemos estas hipótesis, tenemos esta solución. Entonces, ¿sí? Para toda E, existe una delta positiva. Existe una delta positiva. Existe una constante K. Una constante K. Tal que para toda Y en la bola de radio delta y centrada en X0. El problema de valores iniciales es decir, aquí X
y x, 0y. Pues aquí la dependencia con respecto a las condiciones iniciales tiene solución única Ujú. Tiene una única una única solución x de t, y que satisface esta condición, que la norma de x de t, y menos x de t, x0 es menor o igual que y por menos x0 por e a la t, a la k, t en valor absoluto, ¿no? ¿Vale? Entonces, como la t está definida en un intervalo compacto, pues esta va a ser como una constante, ¿no? Va a tener un valor máximo e a la k por t, ¿sí? Este es un valor absoluto. Y entonces eso va a significar que si la t tiende, ¿verdad? Que si la y tiende a x0, pues esta va a ser una convergencia uniforme, ¿no? O sea, cualquier solución en un intervalo, en un dominio compacto, converge uniformemente a la otra solución, ¿no? Esa es una parte importante. O sea, hay continuidad uniforme alrededor de una condición inicial para t definido en un conjunto cerrado, ¿no? Eso es lo que dice esta parte, ¿no? Bueno, pues esto sería, vamos a ver este resultado rápidamente el miércoles y ahorita les subo el capítulo del teorema de Poincaré-Bendixson, ¿no? Vamos a definir las órbitas, los conjuntos alfa límite, omega límite, y vamos a ver en la demostración de ese teorema de Poincaré-Bendixson. ¿Ok? Pues nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles. Hasta el miércoles, profe. Gracias. Y gracias por hoy. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Nos vemos vamos a ver Poincaré-Bendixson. Si ustedes pueden leer antes el capítulo, para que se entienda mejor, entonces sería bueno, ¿no? Ok, Ese es estudiarlo en el plano, ¿no? El teorema de Poincaré-Bendixson se estudia en el plano. No hay para dimensiones mayores. Bueno, pues gracias y nos vemos, ¿eh? Gracias, profe. Profesor, nada más Sí. una pregunta. No, Sí. ya revisé el correo de Gmail y no me ha llegado ahí el documento. A ver, voy a parar la grabación y si tienes un momento, te comparto la pantalla, ¿no?